Buenas noches por la noche. Hoy es sabadito, día de la palabra de Dios. Es mi Hijo el amado. Para que reflexionemos la palabra de Dios de este domingo inmediato. Para prepararnos espiritualmente y la palabra de Dios produzca en nosotros frutos de vida eterna. Transforma nuestra vida con tu luz para salir al mundo a hacer el bien. Que el tiempo cuaresmal nos lleve a comprender que eres tu Señor, Jesús, Hijo de Dios. Este es mi Hijo el amado, el predilecto, escúchenlo. Qué bien se siente estar en tu presencia, qué bien se siente la paz que irradias tú. Ayúdanos, Señor, a que la tentación no sea perdición en nuestra salvación. Este es mi Hijo el amado, el predilecto, escúchenlo. A la montaña vamos a subir, vamos buscando consuelo en tu amor. Seguirte en la pasión, seguirte hasta la cruz, seguirte hasta la gloria de tu resurrección. Este es mi Hijo el amado, el predilecto, escúchenlo. Buenas noches por la noche. De nuevo les saludo a todos. Marta Reynosa, María Guadalupe Hernández, Luis Ortega, Lore González, Irma Palmas, Alejandro, hasta Tlaxcala, Miguel Ángel Niño, María Ibarra, Clara Sofía Nolasco, Anita Vázquez, Irma Hernández, Joel Reyes, Rodrigo Ramírez, Juan Carlos Hernández, Lorenzo Pineda, Carla Mariana Rangel Hernández, Leticia Gardia Sapien. Ya vamos pues a iniciar nuestro momento de reflexión de la palabra de Dios, siempre teniendo como referencia el Evangelio, que es el acontecimiento central de la lectura de los domingos, para que esa palabra de Dios, como dice hoy el texto que escucharemos, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Somos el pueblo de la palabra, el pueblo de la escucha, el pueblo convocado por Dios para que esta palabra de Dios nos ilumine, nos aliente, nos conforte y nos dé luces para caminar en medio de este mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le rezamos al Espíritu Santo para que venga a nosotros. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos
para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Y el canto, pues, tanto el que hemos escuchado como el que escucharemos ahora, nos va a ayudar a ambientarnos en el mensaje central de este domingo que la palabra de Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Subieron al monte muy alto para orar. Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Mientras él oraba, su rostro resplandeció. Su ropa se volvió como la blanca luz. Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. a quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. a quien he elegido, a él escúchenlo. Vieron a Jesús con Elías y Moisés. Pedro dijo a Jesús, qué bien que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y una para ti. Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. a quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Bajaron al monte y Jesús les ordenó. Nadie dijera lo que aconteció. Era necesario que tuviera que padecer el Hijo del Hombre, luego resucitará. Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. A quien he Elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. a quien he Elegido, a él escúchenlo. Era necesario que tuviera que padecer el Hijo del
Solamente les recuerdo a todos que propiamente no es un tema así como venimos trayendo todos los días. Los sábados vamos a dedicarnos a la reflexión de la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios nos ayude, nos oriente a participar de una mejor manera en la Eucaristía. Esta reflexión que vamos a hacer sábado con sábado no suple nuestra asistencia a la Eucaristía, no. Decían los mártires de Abitinia que sin la Eucaristía no podían vivir, y eso es lo que nosotros tenemos que despertar desde nuestro ser, esa voluntad, ese deseo de participar en la Eucaristía, porque muchos hemos caído ya en la comodidad de ver las transmisiones, ¿no? La transmisión, las reflexiones de la palabra de Dios, a unas del Papa, y el Papa no me deja mentir, por supuesto, no suplen nuestra presencia en la Eucaristía de manera viva, de manera convivial, es decir, que nos encontremos en el convivio eucarístico los cristianos. Entonces, el tema es, válgase si se puede decir tema, más bien la reflexión es en torno a las lecturas, centrándonos sobre todo en el Evangelio de cada domingo inmediato en el que podemos participar. Ya te respondí por ahí, Alejandro, Irma Hernández, Joel Rey, buenas noches. Carla Mariana, buenas noches. Leticia Garay Sapián, Juana Lázaro Hernández, Rizo, Jorge Guijarro, Laura Chávez, Mari García, Julia Guevara, Melinda Márquez, Cristian Guillermo de la Cruz, Jesús Castro, Beatriz Tosca, Linda Rodríguez, Sael López, José de Jesús Olán, Beatriz Tosca. Entonces, vamos pues iniciando, escuchando esta palabra de Dios que prepare nuestro corazón para participar mañana en la Eucaristía. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una voz que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que le habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tratemos ahora de repasar este Evangelio. ¿Qué se nos quedó? No tanto reflexionar, ¿qué se nos quedó del desarrollo de todo el Evangelio? Si podemos nosotros repasarlo mentalmente, este acontecimiento de la transfiguración, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subieron a un monte a orar. Así, para que nosotros vayamos grabando con nuestra mente y con nuestro corazón esa palabra de Dios
en nosotros. Vamos haciendo ese silencio que muchas veces nos cuesta para usar nuestra mente y repasar el Evangelio. Así con detenimiento, con tiempo, a la luz del Espíritu, para que nos ilumine en este momento de oración, en este momento de reflexión y de profundización de la palabra de Dios. Algunos elementos que les propongo yo para la reflexión, no solo de este momento, sino a lo largo de hoy, antes de dormirnos, de mañana, que escuchemos el Evangelio en la Eucaristía, durante la semana, porque el Señor nos da su palabra para caminar en la semana, para testimoniar su palabra, para gustar de su palabra. Tomó aparte consigo a Pedro, Santiago y Juan. Tenemos que hacer un lugar aparte para orar, un lugar aparte para estar en intimidad con Dios. Incluso para la Eucaristía, aún aquellas personas que ahora por la pandemia, porque son personas de riesgo, realmente no pueden asistir a la Eucaristía, tienen que apartarse para hacer un momento de encuentro con el Señor. Porque no se trata de estar viendo la transmisión de las misas y estar comiendo, estar platicando, estar distrayéndonos, porque la Eucaristía, la oración, no es para cumplir. La Eucaristía es para estar con Él. La oración es para gustar con Él. En esa dinámica tenemos que entender esta parte del Evangelio. Tomó consigo aparte. Porque para el Señor tenemos que seleccionar nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro espacio de oración. Así como este espacio muy sencillo, pero es un espacio para orar. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Subir al monte es subir a la presencia de Dios. La oración es para estar en la presencia de Dios, para disponer alma, corazón, emoción, sentimientos, todo lo que somos, disponerlos para Dios. Subir a la presencia de Dios. Introibo ad altare Dei. Se decía antiguamente, subiré al altar de Dios. El sacerdote, antes de subir al altar, las gradas que dirigen al altar, hacía una oración para entrar en ese momento, en una oración y en una intimidad con el Señor. La oración es para entrar en intimidad con Él. ¿Quién soy? Lo que tengo, lo que pienso, lo que deseo, lo que vivo, lo que experimento. Pero sobre todo, para estar con Él, para escucharlo a Él, para dejarme conducir por Él. Subió a un monte alto. Y entonces subir es subir a la presencia de Dios. Aquí estoy yo, Señor, con mi nombre, con mis gozos, con mis triunfos, con mis fracasos, con mi pecado. Entraré a la presencia de Dios. Y la oración es para transfigurarnos. Es decir, para que Dios entre en nosotros y haga resplandecer nuestra vida, como dice el salmista. Resplandezca nuestro corazón, lo ilumine con su palabra, con su espíritu, para que ese espíritu entre en nosotros, cambie nuestro corazón de carne, nuestro corazón de piedra en un corazón de carne.
transfigurarnos. Si la oración no nos transfigura, es decir, no nos cambia, no nos hace nuevos, criaturas nuevas, porque el camino cuaresmal es renovar nuestro compromiso bautismal. Estoy viviendo como hijo de Dios, pienso como hijo de Dios, deseo como hijo de Dios, actúo como hijo de Dios. Ese es el camino cuaresmal, un camino bautismal. Que Dios transfigure nuestras acciones, transfigure nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Porque subir a la presencia de Dios y seguir siendo violentos, egoístas, infieles, apáticos a las cosas de Dios, es tener la oración como un entretenimiento espiritual. Por eso muchos ven la Eucaristía ahora en estos tiempos de pandemia y los momentos de oración para entretenerse, pero no realmente para que cambie la oración su corazón. Por eso dice el texto, se transfiguró en su presencia. Y cuando nos transfiguramos en la presencia de Dios, vemos a aquellos que ya gozan de la vida de Dios, que ya están en la presencia de Dios, que ya alaban a su Señor. Y nos acompañan estos en nuestra oración, en nuestro encuentro con el Señor, para alentarnos y para motivarnos. La oración, lejos de ser un lugar para no interesarnos en las cosas que tenemos que vivir cada día, es todo lo contrario, es enfrentar la vida. La oración no es para escapar de la realidad. Qué a gusto estamos aquí rezando, qué a gusto estamos aquí en la presencia del Señor. No, la oración es para llenarme de Dios. Y uno de los aspectos de la Cuaresma es el ayuno. El ayuno no es dejar de comer, nada más. Ya tocaba yo el tema la semana pasada. No, el ayuno de la Cuaresma es: me desintoxico de la violencia, del odio, del rencor. Es parte del ayuno, no solamente dejar de comer aquello que me gusta, sino me desintoxico de todo esto para que mi corazón se llene de Dios. El ayuno de cosas malas se convierte en un banquete de bondad, de santidad, de don de Dios. El ayuno no es dejar de comer, sino es expulsar lo que no es mío, no me ayuda a mi vida de bautizado, y lo lleno de todo aquello que es de Dios. Qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Y de paso nos colamos nosotros, nos acomodamos, ¿no? Qué a gusto estamos aquí, Señor. Siento muy bonito. Ay, casi veo la vida eterna, pero cuando termine la oración, yo sigo odiando, sigo maldiciendo, sigo blasfemando, sigo desconfiando de Dios. Y la oración es plenificar mi corazón, mi vida de Dios, para salir resplandeciente de alegría, de gusto, de dicha, de bondad en el trato con los hermanos, porque yo soy hijo de Dios. Y por eso, en este esplendor, en esta manifestación de Dios, dice la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Tenemos que escuchar a Dios a través de su Hijo. No escuchar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras incertidumbres, nuestros cálculos que hacemos para vivir, para ser felices, para poseer personas. No, quien nos va a cambiar nuestra vida, nuestro corazón, es la palabra de Dios. Es la palabra que Jesús nos enseña. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Se ha dado un fenómeno curioso ahora con la pandemia y debemos tener cuidado. Un fenómeno que afecta nuestra fe. Ahora, como hay muchas transmisiones de diferentes sacerdotes, incluyendo el que habla, que no estaba habituado a estas cosas, ni lo estoy,
pero con tal de sembrar el Evangelio y compartir y animar a mis hermanos, todos ustedes, en este camino de fe, por eso dedico un poco de tiempo. Pero se ha dado un fenómeno de buscar ofertas, a ver qué sacerdote habla muy bonito, que me haga sentir bonito. Yo quiero escuchar lo que yo he pensado, lo que yo deseo. Y entonces, cuando alguien habla claro, me hace ver mis errores, mis defectos, desde la palabra de Dios, entonces no lo vuelvo a buscar. Porque la palabra de Dios descubre nuestro corazón, nuestra bajeza, nuestro pecado. Por eso dice el Padre, este es mi Hijo amado, escúchelo. A Él, a su palabra tienes que obedecer. No te puedes quedar en la contemplación de un Cristo. ¡Qué bonito murió por mí! ¡Ay, Cristo amaba a todo mundo! ¡Ay, Cristo tan buena gente que era, como dicen algunos! No, escúchalo. Y si la palabra de Dios dice, perdona a tu hermano, tienes que perdonarlo porque es palabra de Jesús, el Hijo del Padre, el amado del Padre. Si la palabra de Dios dice, perdona a aquel que te ha ofendido, perdónalo, porque es palabra de Dios, es palabra de Cristo. Si la palabra de Dios dice, ora sin cesar, tienes que orar sin cesar, tenemos que orar sin cesar. Porque es la palabra de Cristo, y la palabra de Cristo no nos engaña. La palabra de Cristo busca de nosotros la santidad y la salvación para vivir a Dios en nosotros. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero escuchamos más nuestros odios, nuestras rebeldías, nuestra violencia. Hasta el brujo escuchamos. Hasta el consejo de la suegra tóxica, de la mamá tóxica, pero no escuchamos a Dios. Escuchamos nuestra revolución, nuestro caos pasional sexual, pero no escuchamos a Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La Cuaresma es tiempo de la palabra. Y la que va a convertirnos es la palabra de Dios. No el sacerdote que hable bonito. No el sacerdote que tiene muchas cositas bonitas, que qué bueno que las tiene, pero no lo busquemos por eso, sino busquemos al sacerdote porque nos lleve a Dios. Busquemos al sacerdote porque nos enseña a mantenernos en la palabra de Dios y ser fieles a Cristo, porque el que nos da la salvación es Cristo. Y no andemos buscando en las redes cuestiones sensibles, cuestiones emotivas. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, dice el texto que hemos leído, les mandó que no contaran nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Cristo tiene que padecer, entrar por su pasión. Seguir a Cristo es sufrimiento. Seguir a Cristo es renuncia. Seguir a Cristo es ser obedientes al Padre como Él fue obediente al Padre. Y quien sigue a Cristo tiene que hacer un camino de cruz. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz de cada día y sígueme. Es la palabra de Cristo. La palabra de Dios no es para acomodarnos en esta vida, no es para secundarnos en el mal. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Esta palabra de Dios que domingo a domingo la liturgia va sembrándonos, porque la liturgia tiene todo un programa espiritual para cada uno de nosotros. Yo les invito a que todos los días lean la palabra de Dios, aunque no puedan asistir a la Eucaristía, como lo va marcando la liturgia, porque la liturgia nos va a ir enseñando a hacer un camino espiritual para ser fieles a Dios, como el Hijo eterno del Padre fue obediente a Él. Por eso, queridos hermanos, que esta palabra de Dios nos siga iluminando, siga haciendo mella en nosotros y siga convirtiendo nuestro
inconstante corazón. Por eso, hagámosle caso al Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Oremos al Padre de la misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios que escudriña lo profundo de nuestros corazones, y pidámosle que escuche la oración de su pueblo y decimos: escucha, Señor, y ten piedad. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma como verdadero espíritu de penitencia y así prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón, oremos. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días la voz del Hijo de Dios y de esta forma se abran a la vida que Él les ofrece, oremos. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riqueza y multiplique los bienes de la tierra en favor de todos, oremos. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, oremos. Por la intención de cada uno de ustedes que siguen esta transmisión, para que el Señor les fortalezca, les conceda aquello necesario para que sean dóciles a la palabra de Dios y hagan la voluntad del Padre a ejemplo de Cristo, oremos. Porque deseamos que se haga realidad el reino de Dios en nosotros, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, fortalécenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo a todos que los sábados es un momento de encuentro con la palabra de Dios, que reflexionaremos de aquí en adelante con el auxilio de Dios y su Espíritu. Es una transmisión distinta a la que tenemos entre semana. Entre semana pues es más cordial, que no deja de tener su tema espiritual, su tema de formación cristiana. Ese es un momento más de oración, para que aprendamos un poquito a ir distinguiendo los momentos y los lugares de la oración. Como alguien me decía, hoy ya está más muy formal el sábado. Sí, ¿por qué? Porque es un momento de oración, ¿no? Entonces, aquí pueden escribir sus peticiones, sus comentarios igual de la palabra de Dios que ustedes pueden hacer en el momento, y yo los leeré, por supuesto. Entonces, para que vayamos haciendo ese ambiente de reflexión, de compartir la fe, etc. Entonces, para que tengamos en cuenta pues esos elementos. Dice Isael López: no nos desampares, no nos sueltes de tu mano bendita. Señor, nunca nos va a soltar, siempre nos va a acompañar. Aún en los momentos difíciles como Job, el Señor está con nosotros.
Beatriz Tosca, buenas noches. Claudia Elbet Robles, buenas noches, de Radio Guadalupana, buenas noches por la noche. Juanita Luz, saludos a tu viejo. Alejandro, de nada. Raúl Herrera, Melinda Márquez, te alabamos, Señor. Julia Guevara, Miguel Ángel Niño, que escuche el llamado, que el Señor me llame todas las noches a orar con él. Sí, por eso los cristianos debemos orar todos los días, y en la noche para pedir perdón, primero por el día que ha pasado, segundo para pedir perdón por aquellos pecados que por humana fragilidad hayamos hecho, pecados veniales o mortales, pedir perdón, y tercero, ponerlos en manos del Señor para que durmamos en su paz. La iglesia tiene lo que se llama la oración de completas de la liturgia de las horas, para antes de acostarnos a dormir, recemos. Petrona Costa, saludos, buenas noches. Lío Martínez, Alicia Favela, Ricardo Garibay, buenas noches. Carnala Lupe, buenas noches por la noche. Rosa Paez, buenas noches. Humberto Lara, saludos. María de la Luz Cordero, buenas noches. Reyes Arón, Lauye Robledo, buenas noches. Gracias por compartir este momento de oración, es un momento que el Señor nos concede a todos, por supuesto, y gracias. Melinda escucha, Señor, ten piedad. Juanita Liz, Alicia Favela, Joel Reyes, Rizos. Jairo Silva, saludos. Nicolachi, escucha, Señor, ten piedad. Leticia García Sapien, María de la Luz Cordero. Melinda Márquez, te pido, Señor, que le devuelva la salud a Flor. Quítale el COVID porque su bebé Ezequiel la necesita. Escucha, Señor, y ten piedad. Que el Señor, pues, fortalezca en su enfermedad a Flor. Al niño también le conceda a alguien que lo cuide y le muestre su cariño, y para que todos tengan una paz espiritual también. Joel Reyes, amén. Leticia Gardia, Edilcia Jiménez, bendiciones, excelente noche. Igualmente, Lori González, buenas noches. Ofrezco mi recuperación por todos los adultos mayores y todos los enfermos. Gracias, Irma Palmas, por ofrecer tus dolores y tus sufrimientos en la recuperación de lo que te aconteció. Te agradecemos mucho que te ofrezcas esto al Señor por nosotros y por todos los pecadores que somos también. María Guadalupe, buenas noches. ¿Cómo vamos en la laude? Reverendo sacerdote. Laudes, el laudes es en la mañana, son las oraciones de la mañana antes de salir a trabajar y eso, o de empezar el día, que hagamos ojalá nuestro momento de oración, o después de hacer el desayuno poder rezar las laudes, o buscar un momento de la mañana para hacerlo. Dan Ugalde, buenas noches. Lupe Vargas, buenas noches por la noche. Bien, les vuelvo a insistir, mañana, en la medida de lo posible, si usted realmente es persona de riesgo, pero no seamos contradictorios. Compartía yo con mi comunidad, andamos en el Esmar, en los Walmart, en los Waldos, en el Woolworth y todas esas cosas, y empujándonos y todo, pero no podemos acudir a la Eucaristía Dominical, donde hay un lugar reservado, donde ni siquiera 1 metro de cercanía tenemos con la persona. Entonces ahí no asistimos a la Eucaristía. Ya nos hemos vuelto muchos indolentes a participar vivencialmente en la Eucaristía. Y quien tiene la posibilidad de asistir a la Eucaristía comete pecado, porque está en una burbuja, está en su zona de confort. Cuidado, salgamos de nuestra zona de confort y acerquémonos al amor de los amores, al banquete eucarístico, para que nos alimente Él plenamente. Mari García, buenas noches. Vania Rodríguez, buenas noches. Melinda Márquez, gracias a Dios que el bebé salió negativo, pero su mamá salió positiva de ese virus. Mi hijo y yo estamos esperando los resultados. Con mucho ánimo y que el Señor les fortalezca. Nos despedimos con el mismo cantito del inicio, que es muy bonito. Recuerden que en esta semana no estaré transmitiendo porque tengo ya muchas ocupaciones, pero el sábado, si Dios no dispone otra cosa, estaré con ustedes. En caso de que yo tenga alguna chance de transmitir, pues entraré de pronto así, pero no se los aseguro todavía, ya se los decía yo en las transmisiones. Pero el sábado sí es seguro, la palabra de Dios tiene que alimentarnos, tiene que fortalecernos, tiene que animarnos y tiene que confortarnos. Que tengan una excelente noche.
y un buen domingo el día de mañana. Gusto en saludarles, y échenle ganas a la vida. Arre pues. Y ahí nos despedimos mientras entra el canto y mientras termina. Bonita noche a todos. Y hágale un altar a la palabra, para orar. Juana Lázaro, buenas noches. Melina Márquez, buenas noches, descansen. Subieron al monte. Lío Martínez, Dios te bendiga igualmente. Buenas noches, Meli. Mañana nos vemos. Ah, no, tú estás esperando resultados, sí, cierto. Claro, Sofía Nolasco, buenas noches. Feliz domingo igualmente. Mañana hay venta de tacos de pastor de 10 a 1:30 aquí en la parroquia para quien guste venir. Sergio Valencia, buenas noches. Sí, estamos de fiesta, tenemos un obispo tabasqueño. Buenas noches, bendecida noche, Rizo Rizos, Humberto, buenas noches. Irma Palma, Juanita Luz, Luis Ortega, saludos a doña Vicky. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Alfonso. El amado, escúchenlo. Vieron a Jesús con Elías y Moisés. Pedro dijo a Jesús, qué bien que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y una para ti. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. a quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi bajaron el monte y Jesús les ordenó. Beatriz Tosca, buenas noches. Gloria Tomar, buenas noches. Gracias, Alejandro Fernández, por tu comentario. Así lo haremos. Linda Rodríguez, Dios te bendiga. Lorenzo Pineda, Dios acompañe nuestro sueño. Bendiciones. El Hijo del Hombre luego resucitará. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. a quien he elegido, a él escúchenlo. Este Es mi Hijo, el amado, escúchenlo. a quien he elegido, a él escúchenlo. Era necesario que tuviera que padecer. Guadalupe López, buenas noches. El Hijo del Hombre luego resucitará. Sean felices, excelente noche, buen domingo, Guadalupe López. Hasta la próxima.